Vamos a comenzar a hablar de la cavidad torácica. La cavidad torácica es una cavidad de forma cónica y que está encerrada entre los miembros torácicos. Acá tienen el perfil de la escápula, el húmero. Entonces la cavidad torácica queda como encerrada dentro de los miembros torácicos y sostenida por ellos. En su interior se encuentran protegidos los órganos esenciales de la respiración, porque van a estar los pulmones, que acá se ven con un perfil rosado los pulmones, y también órganos de la circulación, sobre todo el corazón y grandes vasos que ya vamos a ver. Entonces, dentro de la cavidad torácica tenemos órganos esenciales. Y esta cavidad es un conjunto anatómico que tiene diferentes partes, que vamos a ir viendo de a poquito. Le vamos a distinguir el tórax óseo, es decir, los huesos que conforman esta cavidad torácica, los músculos intercostales que se encuentran entre las costillas, hay una serie de músculos, dos tipos importantes, los intercostales externos y los intercostales internos. Y también el músculo diafragma, que estaría ubicado en esta parte, en la parte más caudal de la cavidad, y que tiene una forma particular, con una convexidad hacia craneal y una concavidad hacia caudal, es decir, parece como una cúpula. Yo la estoy marcando con el cursor del mouse y tiene una disposición de esta manera, ¿sí? Es decir, que la cavidad abdominal es como que se introduce dentro de la cavidad torácica justamente, una parte, ¿no? Justamente por la forma que tiene el diafragma, que ya lo vamos a ver más adelante en esta clase. El tórax óseo va a estar formado por las vértebras torácicas en el techo y parte de las costillas, en los laterales las costillas y en el piso o parte ventral el esternón. Acá tenemos de un animal, un pequeño rumiante, la vista lateral izquierda de un tórax de caprino, donde ven con el A las vértebras torácicas, es decir, el techo de la cavidad del tórax óseo. Con el B están las costillas, que depende de la especie, ustedes van a tener que repasar cuántas costillas tenían los diferentes animales. Y con el C, el esternón, que sería la parte ventral o piso del tórax óseo. Los músculos de las paredes del tórax son los agentes activos de la mecánica respiratoria, es decir, va a haber músculos que se apoyan en esa caja torácica ósea y que van a tener que ver con la inspiración o con la expiración. Entonces, algunos músculos, la mayoría, tienen función inspiratoria, es decir, introducen, cuando se contraen, ayudan a que la caja torácica se abra y pueda ingresar el aire hacia los pulmones. Y otros actúan en la expiración forzada, ¿sí? Es decir, cuando se elimina aire desde los pulmones hacia el exterior. Los músculos profundos forman paredes del tórax y esos músculos, por ejemplo, hay un grupo dorsal que está formado por el músculo largo del cuello, que vimos la clase pasada en cuello, y después hay un grupo ventral que incluye el transverso del tórax y el recto torácico, eso pueden buscar láminas en el DAIS, y tratar de buscar esos músculos, el transverso del tórax y el recto torácico, porque hoy nos vamos a ocupar más de los músculos laterales, que son el grupo lateral que agrupa los músculos intercostales externos e intercostales internos. Esos músculos ustedes los van a tener que mirar en las láminas y ver la disposición de las fibras que tienen cada uno de ellos. También hay un grupo craneal integrado por músculos, el escaleno, ventral, medio y dorsal. El escaleno es un músculo inspiratorio también. Y del grupo caudal, el más importante va a ser el diafragma, porque dijimos que el diafragma era el cierre de la cavidad torácica, por decir así, la parte de la salida, pero se considera un músculo también, el principal músculo inspiratorio. Acá tenemos una disección de una vista lateral derecha de rumiante, donde ustedes pueden ver la disposición de los músculos intercostales. Desde el borde de una costilla hasta el borde de la otra se disponen con una cierta oblicuidad el músculo, por ejemplo, intercostal externo. Ese músculo, si ustedes miran la dirección de las fibras, tiene una dirección ventrocaudal o dorso-craneal. Eso justamente hace, esa disposición, que la función de este músculo sea ser inspirador. Es un músculo inspiratorio con dirección de fibra ventrocaudal.
Si ustedes le hacen una ventana y pueden sacar un cuadradito como se hizo acá, un cuadradito de ese músculo intercostal externo, debajo de él van a ver el intercostal interno, que ese tiene una dirección de fibras al revés, con una oblicuidad. Esa oblicuidad es ventrocraneal, es decir, al revés justamente del anterior, o dorso caudal. ¿Por qué? Por la función que tiene, que es un músculo expirador. Cuando se contrae, ayuda a cerrar la caja torácica, mientras que este, que es inspirador, abriría la caja torácica. Si yo le hago un cuadrito entonces y saco el intercostal externo, por debajo veo el interno. Y si le hago un cuadrito y trato de levantar el intercostal interno, debajo voy a ver una fascia muy importante que ya está tapizando por dentro las costillas, que se llama fascia endotorácica. Ese sería el orden. Si quiero atravesar la pared debajo de la piel, tengo estos dos músculos y más internamente la fascia endotorácica. Los vasos y nervios de las paredes del tórax son muy importantes. También hay un paquete vasculonervioso llamado paquete vasculonervioso intercostal, que consiste en asociar una arteria, una vena y un nervio, cuyo recorrido va a acompañar el borde caudal de una costilla. Es decir, que se encuentra un paquete de arteria, vena y nervio en el borde caudomedial de cada costilla. Lo vamos a ver en este esquema. Por ejemplo, si ustedes cortaran en forma transversal una parte de la parrilla costal, verían una costilla, otra costilla caudal, entre ellas los músculos intercostales. Primero el externo, más adentro el intercostal interno, y en el borde caudomedial de esta costilla, por ejemplo, está el paquete vasculonervioso, arteria, vena y nervio intercostal. Acá no los han puesto por orden, pero lo vamos a ver en otra. Con esta disección, ¿sí? En sentido, desde craneal a caudal, transita vena, arteria y nervio intercostal. De craneal a caudal, ¿sí? Vena, arteria y nervio intercostal. Eso es muy importante porque le lleva la irrigación, la arteria y la vena, para nutrir, llevar la irrigación a los músculos de la pared, y el nervio le da la inervación justamente a las estructuras de la pared del tórax. Tienen que repasar un poco de los libros de quiénes provienen cada una de esas estructuras. Acá tenemos otra disección con una vista interna. Todo esto transparente y brillante es la fascia endotorácica y se alcanzan a divisar en el borde caudomedial de la costilla esas estructuras. Arteria, vena, arteria y nervio intercostal. Acá lo tenemos en una disección de equino. Esas estructuras disecadas con los números incluso de costilla, y siempre teniendo en cuenta que van por el borde caudomedial de cada costilla. Por eso cuando uno quiere hacer si necesitara hacer una punción de tórax, nunca debe perforar en ese borde caudal de la costilla, siempre tratando de hacerlo bien al medio, porque ahí si no puedo lesionar un vaso sanguíneo. Esas arterias intercostales, si ustedes lo pudieran ver realmente a toda la cavidad torácica, las arterias intercostales dorsales son ramas de la aorta, ¿sí? La mayoría, salvo las 3 primeras, que vienen de otro vaso, que los voy a nombrar la clase que viene. Pero la mayoría vienen de la aorta, que es un gran vaso, que está saliendo, que pasa por el techo, por la parte dorsal de la cavidad torácica, sale desde el corazón, y esa arteria nos da estas ramas que son las intercostales, que están bajando por la parte interna de ese borde de la costilla. Van formando arcos, ¿sí? Como arcadas. Entonces, las intercostales dorsales salen de la aorta. Pero, ¿qué pasa? A cierto nivel se anastomosan, es decir, se unen con otras intercostales que vienen desde ventral, que se llaman arterias intercostales ventrales, y se juntan como si fuera una manguera que se comunica. Las intercostales dorsales vienen de la aorta. Las intercostales ventrales vienen de una arteria que se llama arteria torácica interna, que viene por el piso, ¿sí? Que la vamos a ver en detalle en la clase que viene. Ahora nos interesa saber que por esta parrilla costal en la parte interna circulan tanto arterias intercostales dorsales como arterias intercostales ventrales.
Vamos a pasar a hablar de los órganos que están dentro de la cavidad torácica, los más importantes, el corazón y los pulmones, pero se suman grandes vasos sanguíneos, como la arteria aorta, la vena cava y distintas estructuras que vamos a ir nombrando en estas dos clases que tenemos para cavidad torácica. También tenemos otro órgano respiratorio que es la tráquea. El esófago, otro órgano digestivo, pasa por toda la cavidad torácica. El timo, que lo vamos a ver en la parte craneal del tórax y ventral, y numerosos nervios y vasos linfáticos, ¿sí? Los vasos linfáticos, también vamos a hablar algo más de detalle en la clase que viene, son del sistema de defensa, se llevan linfa, que es un líquido, una especie de líquido, con linfocitos, que son células de defensa del cuerpo, y que después van a terminar volcando los vasos linfáticos hacia el sistema venoso. El corazón y los pulmones, a su vez, van a tener cada uno de ellos una especie de envoltura, una propia membrana serosa que los envuelve. Cuando la membrana serosa tapiza el corazón, se llama pericardio. Y las membranas serosas que tapizan a los pulmones y a la cavidad torácica se llaman pleuras, ¿sí? Hoy vamos a hablar en detalle de las pleuras. Acá tenemos esta caja torácica ósea cortada y se han sacado, si ustedes observan bien, tercera se sacó desde cuarta, quinta, sexta, se cortaron estas costillas para que ustedes vean internamente cómo se dispone, por ejemplo, el corazón y la aorta. Acá tienen la aorta con el número 3, para que ustedes vean la disposición de estos grandes vasos que tenemos que nombrar la clase que viene, ¿sí? Acá también hay distintas estructuras que tenemos que ir viendo de a poco. Y acá, lo que yo les decía, en esta zona va a estar el diafragma, con esta forma de cúpula, ¿sí? Convexidad hacia craneal, concavidad hacia caudal. Por eso ciertos órganos, acá esto es un rumiante, por eso ciertos órganos abdominales es como que se meten dentro. Ustedes ven que acá hay costillas también, sin embargo, si yo lo miro desde afuera, veo todas las costillas y yo puedo pensar que toda la cavidad torácica está ocupada por el corazón y los pulmones, y no es así, porque también dentro de esta parrilla costal va a haber órganos digestivos como el hígado y parte, por ejemplo, de un estómago de rumiantes o de ciertos órganos que ya vamos a ir viendo, sobre todo el hígado, por ejemplo, ¿sí? Y parte del retículo, que es un órgano del estómago del rumiante, si tuviéramos que nombrar un órgano de un animal grande, ¿sí? Diferente sería si miráramos un perro. Pero lo que quiero explicar es que el diafragma tiene una forma particular que hace que ciertos órganos digestivos de la cavidad del abdomen se metan dentro del tórax óseo. Acá tenemos la cavidad, la parrilla costal levantada, como si ustedes estuvieran en las clases de anatomía, tendríamos que cortar las costillas con una especie de tijera grande que se llama costótomo, que corta las costillas. Le haríamos esta especie de ventana grande, la levantaríamos y ustedes verían, ¿qué verían? La parte interna de esa cavidad, de esa pared. Acá lo que se ve por transparencia es la fascia endotorácica y ya por dentro empiezo a ver órganos, en este caso del lado derecho, pulmón derecho, y se ve parte del corazón, ¿sí? Estructuras que se relacionen con la pared torácica que tenemos que estudiar son la fascia endotorácica, que yo la nombré, estaba por dentro, acá la tenemos con el número 6. Esto es la pared, en realidad la piel sería, después de la piel vendrían los músculos, intercostal externo, intercostal interno, que acá no están dibujados. Con el 1, bueno, en el techo de la cavidad tienen las vértebras torácicas, en el piso el esternón, y vamos a ir hacia adentro ahora. La fascia endotorácica está con el 6. Más internamente tengo la primera pleura, la pleura parietal. Las pleuras son membranas serosas que están tapizando por dentro a la cavidad torácica. Tenemos dos tipos de pleura, una pleura parietal y otra pleura visceral, que acá está con azul, ¿sí? Está con el número 9, esa es la pleura visceral. Entonces tenemos dos tipos de pleura, una pleura parietal, que es la 7 con verde,
que tapiza todas las paredes, ¿sí? Esa pleura parietal, perdón, va a ir cambiando de nombres después dependiendo de las zonas que está tapizando. Por ejemplo, la pleura parietal, si tapiza las costillas, se va a llamar pleura parietal costal. Si tapiza el diafragma, que acá no lo puedo ver, pero sería en la parte más caudal, se va a llamar pleura parietal diafragmática. Y en esta parte central toma un nombre que se llama pleura parietal mediastínica, porque ya vamos a hablar de que acá en el centro hay un espacio que se llama mediastino. Entonces, esos son los tres nombres que puede tomar la pleura parietal: costal, diafragmática o mediastínica. Y la pleura visceral, en esta zona, por ejemplo, cuando la pleura parietal se acerca al pulmón, es como que cambia de nombre, gira y empieza a tapizar el pulmón. Cuando empieza a tapizar el pulmón y se pega al pulmón, ya eso es la hoja visceral, ¿sí? Es la pleura visceral. Entonces, las pleuras son dos membranas serosas, derecha e izquierda, porque si nosotros volvemos para atrás, ven que tengo un saco del lado derecho y un saco del lado izquierdo. Por eso hablan de que son dos membranas serosas, derecha e izquierda, que tapizan la mitad correspondiente de la cavidad torácica. Esta pleura tiene una hoja parietal y una hoja visceral. Si ustedes se imaginan, yo voy a volver al dibujo, si ustedes se imaginan que inflan un globo, que todo esto es un globo, y que ustedes a ese globo que le hacen un nudo, tiene totalmente el aire cerrado, le meten un puño. En esta zona es como meterle la mano al globo. Entonces ustedes piensen que ese globo está blando, ¿no? Está blanda la goma del globo. Meto la mano y ¿qué hace el globo? Una capa de globo, una pequeña hoja, por decirlo así, se me pega a la mano, ¿sí? Es como que la mano mía es el pulmón. Entonces, la parte del globo que quedó pegada a mi mano va a ser la pleura visceral. Pero hay cierto lugar donde esa hoja de globo sigue y se queda hacia afuera. Entonces, la que quedó hacia afuera son como dos hojas pegadas, ¿no? Pero la que queda hacia afuera es la pleura parietal. Pero nunca el globo se reventó. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que las hojas se continúan. Una pared sigue pegada con la otra, solamente cambian de nombre. Pero ¿qué pasa? Donde hay una verdadera cavidad entre las dos hojas, esta se llama cavidad pleural. Es decir, yo introduzco mi mano dentro del globo y entre las dos hojitas puedo tener líquido, que en realidad hay líquido, dentro de la cavidad pleural. Entonces, acá está explicado de otra manera, ¿no? Como toda serosa presenta una hoja parietal que queda por fuera y una hoja visceral que queda pegada al pulmón. Entre las hojas hay una cavidad virtual, porque en realidad esas dos hojas están prácticamente unidas, pegadas, por eso se habla de cavidad virtual. Y esa cavidad que está entre las dos hojas se llama cavidad pleural. La hoja visceral recubre únicamente al pulmón, por eso se llama también pleura pulmonar o visceral. Y a nivel del plano medio, los dos sacos pleurales están unidos o uno contra otro formando un tabique que se llama mediastino torácico, que eso ya lo vamos a ver en detalle explicado de otra manera. La pleura parietal tapiza la cara interna de las paredes del tórax y forma un tabique mediastínico, que está íntimamente unido a la fase endotorácica. Eso ya lo vamos a ver porque el mediastino lo tengo explicado de otra manera más sencilla. ¿Cómo dividíamos, dijimos, a la pleura parietal? Esta pleura parietal se divide en tres, que yo ya las nombré: costal, si tapiza la costilla; diafragmática, si tapiza el diafragma; y mediastínica, si se queda en el medio, ¿sí? Si se queda en ese tabique del medio, formando un espacio que se llama mediastino. Entonces, si lo miráramos acá, por ejemplo, en este caprino, vista lateral izquierda, ustedes cortaron las costillas, las levantaron, ¿y qué ven acá? Con el A les dice pleura parietal costal. No sé si se dan cuenta, pero esta es como la tapa torácica que está levantada para atrás. Esas son las costillas. ¿Y qué ven acá?
La fascia endotorácica prácticamente no se ve porque queda pegada a la costilla. Y adentro de la fascia endotorácica ya tengo la pleura. ¿Qué tipo de pleura? La parietal costal. Si yo veo el diafragma, que hay esos rojos que está por debajo, es el diafragma. Esta hoja de pleura, ven ahí, es una pequeña hojita. Cuando tapiza el diafragma se llama pleura parietal diafragmática. Bueno, y la parietal pericárdica no quiero hacerles tanto detalle ahora, porque la pleura mediastínica, que es la que está en el medio, cuando se relaciona con el corazón, algunos autores le llaman pleura parietal pericárdica. Pero lo vamos a dejar así ahora, que quedamos en costal, diafragmática y mediastínica. Bueno, la pleura parietal mediastínica es ese tabique central que hace la pleura, que me gustaría mostrárselo más en otro tipo de foto para que entiendan lo que es la pleura mediastínica. Bueno, acá tenemos la pared levantada, dijimos, y la vista lateral derecha rumiante. En realidad, la pleura parietal mediastínica, yo la estoy viendo ahí ya, tapizando el corazón. ¿Qué recesos tiene la pleura? Es decir, hay unas especies de giros que va haciendo la hoja de la pleura para ir cambiando de lugar, ¿sí? Eso se le llaman recesos pleurales. Son lugares o espacios que se forman cuando gira, ¿sí? Reflejarse significa girar. Cuando gira la pleura parietal y cambia de lugar, ¿sí? Y en esos lugares que va girando se van a ubicar ángulos y bordes del pulmón. Yo ahora se los voy a dejar como teoría, todo redactado. La clase que viene, cuando yo explique pulmón, se van a entender más ciertos detalles que son las partes del pulmón que se meten dentro de cada receso pleural. Por ejemplo, hay un receso que se llama costo diafragmático. ¿Qué significa? Que la pleura costal, la parietal costal, viene tapizando las costillas y en la parte de atrás, como si yo estuviera el animal mirando hacia craneal y la parte del diafragma hacia caudal. Vengo tapizando las costillas, cuando llega al diafragma gira la pleura, entonces ahí deja un espacio. ¿Dónde se da ese espacio? Entre la pleura parietal costal y la parietal diafragmática, o sea, el nombre del receso toma. ¿Qué se mete ahí adentro? El borde basal del pulmón, que es lo que vamos a ver la clase que viene, ¿dónde está el borde basal del pulmón? Otro receso se llama costo mediastínico, donde se da entre la pleura costal y la mediastínica. Eso va a ser sobre todo por ventral, por eso dice que aloja el borde ventral del pulmón. Ya lo vamos a ver en un dibujo. Otro receso, otro espacio, es la cúpula pleural. Eso se ubica hacia craneal, entre la pleura costal, que viene tapizando las costillas, y la mediastínica, pero en la entrada del tórax. Tiene que quedar claro que la cúpula pleural está en la entrada del tórax. ¿Qué parte del pulmón está en la cúpula pleural? El ápex del pulmón, que sería el vértice, la parte más craneal del pulmón. Y este receso lo vamos a también a repasar la clase que viene, es uno de los más importantes, y se llama receso mediastínico. Es como una especie de bolsita, y ahora, hoy lo que quiero es que anoten esta teoría. El receso mediastínico es como una bolsa que está entre la pleura mediastínica y el pliegue de la vena cava. Ya lo voy a explicar también en detalle en la clase que viene qué es lo que es el pliegue de la vena cava, ¿sí? Una especie de envoltura que sostiene a la vena cava caudal del lado derecho sobre todo. Es un derivado de la pleura mediastínica que sostiene a la vena cava y eso está del lado derecho. ¿Cuáles son los límites del receso mediastínico de este bolsillo? Tiene un límite lateral, que es el pliegue de la vena cava caudal. A medial, otro límite es la pleura mediastínica. A caudal, la pleura diafragmática, o pueden decir el diafragma directamente, y a craneal, el corazón o pleura pericárdica. Todo eso lo voy a marcar en un esquema que es la foto que sigue. Lo importante de esto es que el receso mediastínico tiene adentro el lóbulo accesorio del pulmón derecho. La clase que viene, cuando yo hable de los lóbulos, van a ver que hay diferencia entre el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. No es lo mismo los lóbulos que tienen. Entonces,
Del lado derecho, el pulmón tiene un lóbulo accesorio, que lo tienen todos los animales. Ese lóbulo accesorio se mete dentro del receso mediastínico. Bueno, acá tenemos la cúpula pleural. En esta foto con el A, eso sería la zona de la cúpula pleural. Viene la pleura costal, tapizando las costillas, y gira. La costal se continúa como mediastínica por craneal. Bueno, eso se llama cúpula pleural. ¿Qué parte del pulmón hay? Esa punta que está levantada, esa es la punta que es el ápex del pulmón. Y acá tenemos distintos recesos, lo que yo estuve explicando. Con amarillo, el número 1 es la cúpula pleural. ¿Qué se introduce ahí? El ápex del pulmón. Después tienen, por ejemplo, el número 2 es el receso costo-mediastínico, porque la pleura, acá están cortadas las costillas, ¿sí? Siempre imagínense en lo que estamos viendo, es una vista lateral derecha de una cavidad torácica de perro. Entonces, corte las costillas, ¿ven unas líneas blancas? Esas líneas blancas que se ven, acá está sacado el pulmón, acá está cortado el pulmón en ese lugar. Entonces, como el pulmón se sacó, yo estoy viendo lo que hay debajo del pulmón, ¿sí? Entonces, vamos a volver a decir el costo mediastínico. La pleura parietal costal tapiza las costillas y cuando llega acá ventral abajo, en el mediastino, se levanta, entonces deja un espacio. ¿Qué parte se ubicaba ahí? El borde ventral del pulmón, que es toda esta parte ventral del pulmón. Otro receso que tienen que estudiar es el costo diafragmático. La pleura viene tapizando las costillas y cuando llega al diafragma, que es la parte 3, también gira. Entonces ahí se ubica este borde del pulmón, que es el borde basal, es como la base, ¿sí? Nunca pierdan de vista que esto es craneal y esto es caudal. Entonces en esta parte va a estar la base del pulmón, el borde basal, que se mete en el receso costo diafragmático. Y después tienen el bolsillito, que es el receso mediastínico, ¿sí? Este que está con el 4, que está con verde, es el receso mediastínico que tenía límites. ¿Cuáles eran esos límites? Vamos a repasar. Los límites eran a lateral el pliegue de la vena cava y a medial la pleura mediastínica. Entonces, volvemos a la foto. A lateral el pliegue de la vena cava. ¿Qué es esto que está acá? Este con el 5 es la vena cava caudal. Es un gran vaso que llega al corazón, todas las venas llegan y las arterias salen, ¿sí? Entonces, este pliegue que sostiene la vena cava caudal le hace de límite lateral al receso mediastínico. El límite medial es la lámina finita que se ve, que ahí está pintadita de verde en este caso, es la pleura mediastínica. El límite caudal va a ser el diafragma o pleura diafragmática y el límite craneal el corazón. Entre eso se forma el receso mediastínico. ¿Qué se mete ahí adentro? Esto que está dibujado acá, esta especie de bolsillo más chiquito, se mete ahí adentro, porque acá está sacado. Eso va a ser el lóbulo accesorio del pulmón derecho. Fíjense en que esto se ve solamente del lado derecho. Vamos a tener ese lóbulo accesorio que se mete en ese bolsillo. Bueno, vamos a pasar a otro tema que son los forámenes del diafragma. Si ustedes pudieran mirar al diafragma, ¿sí? Este es un diafragma de equino, y lo están viendo desde craneal, entonces ahí verían 3 agujeros que perforan el diafragma. Ustedes piensen que hay estructuras que tienen que pasar del tórax al abdomen y otras del abdomen al tórax. Entonces acá van a ver, con el 8, el hiato aórtico, porque pasa la arteria aorta por ahí. Pero también hay 2 estructuras más que ya la vamos a ver. En el medio, el hiato esofágico, pero estamos hablando del techo siempre, ¿sí? Pero en la parte central, un poquito más hacia la izquierda, el esófago. Y el esófago, recuerden, venía desde el cuello, ¿sí? Venía circulando por el cuello, tiene que atravesar el tórax y tiene que llegar hasta el estómago, o sea que tiene que pasar el diafragma. Y el último foramen, más hacia la derecha, es el foramen de la vena cava caudal, que es esta la vena cava caudal que está con el 15.
Este vaso viene del abdomen hacia el tórax, porque tiene que desembocar en el corazón la vena cava caudal. Yo les dejo la teoría de lo que pasa por cada uno de los hiatos. El hiato aórtico está entre los dos pilares del diafragma, que son las partes más dorsales, se les llaman pilares del diafragma, una parte muscular que se une a la región lumbar. ¿Qué pasa por el hiato aórtico? La aorta principalmente, pero sobre ella está el conducto torácico y más arriba aún la vena ácigos, que yo voy a ir hablando de a poco de cada una de estas estructuras, chicos, porque el tórax tiene muchos temas, muchos subtemas, por decirlo así, adentro. Entonces vamos a ir de a poco. Conozcamos los nombres, pasa la aorta, pasa la vena ácigos, que en realidad la vena ácigos junta sangre de ¿recuerdan cuando yo hablé de las arterias intercostales dorsales que venían por la pared? También hay venas intercostales que en realidad terminan en la ácigos y esa ácigo la lleva rumbo al corazón. La clase que viene, para dar más detalle, voy a mostrar esquemas donde se vea completa la vena ácigos. Y el conducto torácico también. Voy a hablar de dónde trae linfa y hacia dónde va. Pero son las tres estructuras que pasan por el hiato aórtico. ¿Dónde se encuentra esto? Ventral a la última vértebra torácica. El hiato esofágico perfora el pilar derecho, en el caso del equino, levemente desplazado a la izquierda. No importa tanto detalle en estos momentos del lugar por donde lo hace, sí que está a dorsal y a la izquierda. ¿Y qué pasa por el hiato esofágico? El esófago y los troncos vagales dorsal y ventral. Eso quiero que lo anoten, que lo apunten. Pasa el esófago y los troncos vagales dorsal y ventral, que también voy a hablar del tronco vagal la clase que viene. Y por el foramen de la vena cava caudal pasa la vena cava caudal, ¿sí? Y eso perfora el centro tendinoso del diafragma a la derecha del plano mediano. Y estas referencias son, bueno, esto es para el equino, ¿sí? Y también, bueno, en el bovino a nivel de la novena torácica. Entonces, es el diafragma de equino, ¿sí? En una vista craneal. Y acá tenemos la referencia que hemos estado diciendo, ¿sí? Nada especial. Sí, el tronco vagal dorsal y ventral están en esta zona, arriba a dorsal y a ventral del esófago. Y acá tendríamos a la vena ácigos y el conducto torácico que acompañan a la aorta por el primer hiato. La vena cava pasa sola. Acá tenemos diafragma, vista craneal. Esto es lo real, lo verían en la disección. La vena cava caudal, alcanzan a ver la pared atravesando el diafragma. El esófago, que como es muscular, se aplana, se dilata mucho el esófago, y no se distingue claramente, pero en esta zona estaría la aorta, ¿sí? La arteria aorta. Y acá tenemos una vista lateral derecha del equino para que vean distintas estructuras, ¿no? Este gran vaso es la vena ácigos. Esta vena ácigos viene acompañando, dijimos, a la aorta. Y también una estructura que se llama conducto torácico. Bueno, acá tenemos unos esquemas para que ustedes analicen cómo es el diafragma del perro. Ustedes van a leer de los libros que el diafragma tiene partes, tiene una parte central tendinosa y tiene alrededor una parte muscular que está relacionada con los pilares en la parte dorsal y lumbar, con las costillas y con el esternón. Por eso va tomando distintos nombres, ¿sí? Ustedes, yo les dejo las imágenes para que ustedes impriman y estudien. Hemos hablado hasta ahora de los límites de la cavidad torácica, las paredes laterales que eran las costillas, el techo que eran principalmente las vértebras torácicas y el piso que era el esternón. La parte caudal era el músculo diafragma. La entrada del tórax, ¿quién la da? A dorsal, la primera vértebra torácica. La entrada estoy hablando. A lateral, el primer par de costillas. Y a ventral, el manubrio del esternón. La salida del tórax estaba dada por la última vértebra torácica, el último par de costillas y arco costal, y la parte más del cartílago sifoides del esternón.
Fascias, tienen que repasar las fascias. Hay una fascia superficial del tronco y una fascia profunda que tienen que leer, todo esto debajo de la piel. Fascia superficial, fascia profunda, también llamada toracolumbar, que va a ser origen de ciertos músculos también, tanto de la pared del tórax como del abdomen, la fascia toracolumbar. Y los músculos que tienen que repasar y leer de los libros son el escaleno, le buscan la función, es un inspirador. El serrato ventral, hay un serrato ventral que va a colaborar en esta parte, que es el serrato ventral torácico. Tienen que leer sobre el serrato dorsal craneal y el caudal, y principalmente sobre los intercostales. Que quede claro que el intercostal externo es un inspirador y el intercostal interno es un expirador. Algo que no les dije es, el intercostal externo abarca todo el espacio intercostal. El intercostal externo abarca el espacio intercostal hasta la unión costocondral, es decir, hasta que la costilla ósea se une con el cartílago. Si yo hago una ventana, quiero levantar el intercostal externo, puedo levantarlo acá, acá. Si yo quiero cortar acá abajo, ya no voy a tener el intercostal externo, porque se llegó hasta acá, acá se terminó. El intercostal interno sí va abarcando todo el espacio intercostal y también el intercondral, ¿sí? O sea, llega bien hasta el esternón, ocupando todo el espacio entre una costilla y la otra y entre un cartílago y el otro. Hemos hablado de los vasos y nervios de la pared del tórax, vena, arteria y nervio intercostal, y tienen que repasar de dónde vienen. Yo no hablé en detalle de los nervios intercostales, pero esos nervios vienen de los nervios espinales, de las ramas ventrales de los nervios espinales, torácicos. Y del diafragma es el principal músculo inspirador. Vimos la forma que tenía, los hiatos que tenía, y tenemos que decir que está inervado por los nervios frénicos. Hay un frénico derecho y un frénico izquierdo que van a pasar por la cavidad para llegar hasta el diafragma, ¿sí? ¿Cómo se forma el nervio frénico cada uno? Por las ramas ventrales de los nervios espinales cervicales, 5, 6 y 7. Eso agéndenlo porque es importante. Es la inervación del diafragma que no puede fallar porque es el principal músculo de la inspiración. Entonces recuerden, ramas ventrales de los nervios espinales cervicales 5, 6 y 7. Vamos a hablar rapidito del mediastino. El mediastino es un tabique o espacio que separa el tórax en dos hemitórax. ¿Qué significa? Si yo hice este rectángulo para que ustedes imaginen todo el tórax con este rectángulo y yo lo quiero separar en dos, hagan de cuenta que es como una especie de habitación y donde yo trazo o levanto dos paredes. Esas dos paredes van a ir desde el techo al piso, ¿sí? Dentro de la habitación. Esto es una vista dorsal. Es como que yo le saqué el techo y lo miro desde arriba. Toda la habitación es el tórax. Me va a quedar un saco del lado derecho, pleural, y un saco del lado izquierdo. Y estas dos paredes que se tiran al medio son las pleuras mediastínicas. Por eso el mediastino es el tabique o espacio que separa el tórax en dos hemitórax y se extiende de dorsal hasta ventral, ¿sí? Hasta el esternón. Y desde craneal, desde la entrada del tórax, acá estaría la entrada del tórax y acá la salida, ¿sí? Va a ir desde la entrada del tórax hasta el diafragma. Y bueno, ¿y qué incluye el mediastino? Las dos pleuras mediastínicas y el espacio entre ellas. Ese mediastino lo vamos a dividir en tres. La parte del centro, donde está el corazón, va a ser el mediastino medio. Todo lo que esté por rostral, por craneal, va a ser el mediastino craneal y todo lo que esté atrás va a ser el mediastino caudal. Entonces, incluye las dos pleuras mediastínicas, toda esa pared, esa especie de telita que se ve por transparencia, es la pleura mediastínica. Y el espacio que queda entre las dos, el corazón, por ejemplo, está dentro del mediastino, ¿sí? ¿Qué contiene el mediastino? Las principales estructuras de la cavidad torácica, como por ejemplo el corazón, pero no los pulmones, la vena cava caudal y el nervio frénico derecho.
Eso anótenlo porque el mediastino no tiene los pulmones, la vena cava caudal y el nervio frénico derecho. Acá están cortados. Ese espacio que ustedes ven ahí, esas estructuras cortadas, porque se sacaron los pulmones. ¿Qué quiero que lean de los libros para la clase que viene? La división del mediastino. Hay un mediastino craneal, uno medio, o también llamado cardíaco, porque está el corazón, y uno caudal. Para poder dividirlo, dijimos que tomábamos en cuenta el corazón. Donde está el corazón es el mediastino medio. Bueno, les dejo unas imágenes para que ustedes analicen qué habrá en el mediastino craneal, en el medio y en el caudal. Yo se las dejo anotadas para que ustedes hagan el listado y la clase que viene volvemos a retomar todas estas estructuras que van a estar en el mediastino craneal y a su vez por dorsal, ¿sí? Esto sería mediastino craneal, por dorsal. Las estructuras que están subrayadas es porque se repiten en los tres mediastinos. El esófago, bueno, ya lo vamos a repetir la clase que viene. Ahora anótenlo. Esto es un corte transversal del mediastino craneal de perro. Todas estas estructuras hay que estudiarlas en detalle y las vamos a ir viendo en la clase que viene. La ventral del mediastino craneal, en esta parte, va a estar el timo, que ahí se ve, ¿sí? Siempre piensen que el mediastino es el tabique central, no los pulmones que están afuera, sino el tabique central. En el mediastino medio, les voy a dejar el listado. Quiero pasar, todo esto lo van a analizar ustedes. En el mediastino medio también dividimos por dorsal el esófago, ahí se alcanza a distinguir el esófago, tráquea, bronquio, bueno, toda estructura que vamos a volver a nombrar, ahora anótenlas, y por ventral, el corazón, ¿sí? Eso está por ventral del mediastino medio. Y acá tienen el corte transversal, pero este es el craneal, la figurita que va acá es la del mediastino medio. Esta es la figura con el corazón en el corte transversal del mediastino medio. Y el mediastino caudal ya es por caudal del corazón y ahí tenemos dividido a dorsal, las principales estructuras están por dorsal. Aorta, esófago, troncos vagales. Recuerden que lo que está subrayado es porque pasaba por los tres mediastinos. Bueno, hemos llegado al final de la clase de hoy. Todas estas estructuras las vamos a ir viendo de a poco. Son disecciones que quiero que ustedes miren y analicen y si es posible las puedan imprimir. Esto también es mayor detalle con estructuras que tenemos que ir estudiando de a poco. Los cortes del mediastino craneal, del mediastino medio y del mediastino caudal. Los pulmones quedan afuera. Y esto sería una disección del lado izquierdo de un pequeño rumiante. Acá se han sacado los pulmones, pero quiero que vean el nervio frénico, ¿sí? En este caso, el nervio frénico izquierdo. Esto es timo, esta es la aorta, esas son las intercostales dorsales que manda la aorta, ¿sí? Y eso que se ve ahí atravesando es el esófago, con el tronco vagal dorsal y el tronco vagal ventral. Esto sería una radiografía para que ustedes piensen que todo esto lo tenemos que relacionar un poquito con la clínica. Así se vería una radiografía de un perro, una vista lateral izquierda, el corazón, todo lo que se ve en negro tiene aire. Entonces les dejo esta referencia para que ustedes miren un poquito cómo se vería la tráquea, la aorta, a qué nivel estaría la aorta, la vena cava caudal, la región del diafragma, las líneas diafragmáticas que se ven. Traten de relacionar esta foto con esto. Si ustedes no tuvieran conocimiento anatómico, no pueden interpretar esta foto, ¿sí? Y el tórax es sumamente complicado, tiene muchas estructuras vasculares y nerviosas de gran interés. Entonces, se lo dejo para que analicen las esternebras, ¿sí? Distintas estructuras. Y la clase que viene continuamos con mayor detalle para terminar bien de hablar del mediastino, de los grandes vasos y de los pulmones. Bueno, seguimos en contacto y cualquier duda me la preguntan por correo.